conectados, buenas tardes. ¿Cómo han estado? ¿Sí se escucha bien? Muy bien, señor. Perfecto, me encanta que todos estén muy bien. Bueno, vamos a empezar con nuestro CIPA. Hace 8 días los estuve esperando. Nomás ingresó Claudia y como a la media hora ingresó otro estudiante y pues digamos que ese CIPA no se realizó. La idea es que estos 2 sábados que nos quedan, pues tratar de podernos reunir hoy, dentro de 8 días y dentro de 15 días que ya vamos a entregar la tarea. Entonces, estamos en la unidad 3, donde vamos a trabajar todo lo de cuantificadores y proposiciones categóricas. Entonces, como observan acá, la tarea empezó el 22 de abril y vamos hasta el 15 de mayo. El 15 de mayo debemos entregar la tarea en el entorno de evaluación. ¿Listo? Entonces, recuérdenlo mucho. Esta es nuestra última tarea, es decir, nuestro último entregable del curso, perdón. Y nos queda por finalizar la prueba POP. Para la prueba POP, yo les voy a hacer un CIPA donde vamos a explicar cómo se hace la prueba POP y se van a hacer algunos ejercicios. Entonces, para eso no nos preocupemos por ahora, enfoquémonos en poder terminar nuestra tarea. Entonces, recordemos que entregamos el 15 de mayo. Para los que aún no han seleccionado, deben determinar una de las letras, deben publicar en el foro. ¿Para qué se publica en el foro, muchachos? Para no repetir las letras. Es decir, recuerden que cada grupo tiene 5 participantes o 5 estudiantes. ¿Sí? Entonces, para cada uno hay una letra específica. Si no se publica en el foro la escogencia de la letra, vamos a caer en el error de poder repetir una letra para 2 estudiantes y en la calificación pues debo decirle no puedes entregar esto, tiene 0 porque estás repitiendo una letra que ya fue dicha en el foro. Entonces también la idea es que ingresen al foro, revisen, porque en esta tarea 2 a varios les puse 0 porque realmente estaban repitiendo la letra y en otras ocasiones hicieron otros ejercicios que no eran de la guía. Entonces, estén muy pendientes con este tema. Segundo paso, van a revisar todas las lecturas y las referencias bibliográficas que se encuentran ahí en el entorno de aprendizaje. Tercer paso, deben realizar todos los 4 ejercicios de la tarea 3. Entonces, el primero, la clasificación de los cuantificadores. En el segundo, nos desarrollamos nuestro cuadrito. En el tercero, determinamos las premisas y el tipo de razonamiento. Y en el cuarto, es un ejercicio de lógica matemática, ¿sí? Por último, pues se hace la realimentación de los ejercicios y los suben en Word o PDF al entorno de evaluación. Acá tenemos un ejercicio que es el complementario. El último punto, que es el punto complementario, la idea es que, como en este curso estamos muchos estudiantes de distintas carreras, entonces la idea es que ustedes ingresen a la página, voy a ingresarles a la página y van a mirar qué eventos hay. Entonces, denme un momento y de una vez les indico cómo lo van a hacer. Espérenme que yo por acá lo tengo. Hola, Rob. Entonces, ¿sí ven ahí mi pantalla de nuevo? Sí, señora. Entonces, ingresan acá a la página de la UNAD normal, www.unad.edu.co,
y bajan a donde están próximos eventos, ¿sí? Acá hay una serie de eventos que se van a hacer, entonces ingresan a ver todos los eventos. Entonces te va a llevar a otra página y ahí te van a mostrar qué tantos eventos tenemos para este mes de mayo. Entonces, cada uno en su carrera o de acuerdo a su carrera, pues puede escoger, digamos que la conferencia o la charla que más se adapte a sus necesidades, ¿sí? Que más le guste, que pueda sentirse bien participando en la charla. Entonces, por lo menos para este mes tenemos la mesa sectorial, hay un CiberTech, hay un Congreso Internacional de Seguridad y Salud del Trabajo, ¿sí? Están las Olimpiadas, está. Entonces tenemos varios eventos que ustedes deben participar, ¿sí? Y en esa participación, entonces, ahí en el documento de la guía les dice, deben tomar pantallazo donde ustedes se vean que se encuentran en el evento, participando del evento. Perdón. Que ustedes se vean allí, deben escribir el nombre del evento y todo lo que, las preguntas que allí te dan sobre o con relación al evento. Entonces aquí pueden encontrar varios ejemplos para que los puedan participar. ¿Listo? Entonces esa es la tarea que debemos realizar en la parte del ejercicio complementario. Entonces ahora vamos a seguir con nuestra presentación. Entonces, como vamos a hablar de cuantificadores, en el tema de cuantificadores vamos a hablar también de simbologías que van a determinar. Entonces, vamos a hacer acá un pequeño paréntesis. Y entonces en el tema 1, ¿de qué hablábamos nosotros? En la primera tarea, de preposiciones, ¿cierto? Entonces, ¿qué teníamos? A P y teníamos a Q. Segundo tema que vimos fue la teoría de conjuntos, ¿sí o no? Entonces también veíamos diagrama de Venn. Y en esta teoría de conjunto lo que nosotros determinábamos eran unos ejercicios, ¿sí? Es decir, nos daban una expresión simbólica y lo que nosotros hacíamos era la explicación a partir de los conjuntos. Si ustedes observan en nuestro tema 3, que son los cuantificadores, también vamos a trabajar con símbolos y esos símbolos nos van a determinar como si fuera un conjunto, cuál es esa cantidad que nosotros tenemos en un conjunto o en un tema o en una expresión. ¿Sí me hago entender? Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? A que los tres temas se encuentran muy ligados, ¿sí? Porque todos van hacia ese análisis matemático desde los conjuntos, ¿sí? Y desde esa expresión simbólica, ¿ya? Entonces, aquí no nos determina la cantidad en números, ¿sí? No nos dicen la cantidad en números, pero sí nos dicen la cantidad en cuanto al conjunto, ¿sí? Entonces, si hablamos en cuanto a la cantidad, es decir, del tipo de elemento que tenemos en esos conjuntos, y que como vimos en la tarea 1, esos conjuntos cumplen una cierta propiedad, es decir, cumplen una característica. ¿Sí? Y por tener esa misma característica es que se encuentran dentro del conjunto, se encuentran encerrados en una expresión. Para esos cuantificadores nosotros podemos trabajar con un cuantificador de todos también tenemos algunos, no todos,
Sí, eso es en cuanto a la generalidad. Y cuando hablamos de algo singular, podemos tener algún, ninguno, solo uno, ¿sí? O también existe por lo menos uno, ¿sí? Y todos estos, con todos ellos nosotros podemos contar o saber la cantidad. Porque cuando nosotros hablamos de cuantificadores, realmente nosotros tenemos cuántos, cuántos hay de todo ese grupo, ¿sí? Y cuando hablamos de la otra parte de la expresión, entonces es cuántos hay de un conjunto, ¿sí? O de un elemento que pertenecen a una misma propiedad o a un mismo orden, ¿sí? Por lo tanto, entonces, ¿qué ejemplos nosotros podemos hacer? Podemos decir, todas las personas, o más bien, todas las plantas elaboran su alimento. Su propio alimento. ¿Sí? ¿Quién me está contando? Mira, todo. Aquí que estoy diciendo que todo el conjunto de plantas elabora su propio alimento. ¿Sí? Entonces aquí estoy contando. Pero podemos decir, algunos animales son carnívoros. ¿Por qué algunos? Porque no todos los animales, como nos pasa en las plantas, son carnívoros. Hay algunos que son herbívoros, otros que son omnívoros y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces podemos distinguir, contar y distinguir dentro de un propio conjunto. ¿Sí? Entonces seguimos. Dentro de esa notación, es decir, cómo nosotros denotamos ese enunciado cuantificado, cómo nosotros sabemos cuándo es una proposición y dónde está el cuantificador y dónde se encuentra la otra parte de la oración. Entonces es muy parecido cuando veíamos las premisas, ¿sí? O las preposiciones con respecto a la estructura de la oración. Entonces tenemos un ejemplo. Algunos estudiantes asisten al CIPA. Entonces vamos a dividir nuestra oración. ¿Quién es el cuantificador? Algunos. ¿Sí? Y la otra parte de mi oración o de mi proposición, pues es la proposición categórica. ¿Sí? Como el sujeto y el predicado. ¿Sí? Entonces, en este caso no es el sujeto que estamos viendo, sino el cuantificador y la proposición, es decir, lo que me cuenta o lo que me está contando de la proposición. ¿Listo? Entonces, de esta forma podemos establecer la oración de esa proposición. Ahora, resulta que esos cuantificadores se dividen en dos clases. Entonces, primera clase, vamos a hacerlo con negro. Tenemos la clase universal, ¿sí? Y tenemos la clase particular o existencial. Es decir, hablamos desde todo un conjunto universal, o sea, desde todo un universo, o nos referimos a algo muy particular, apuntándole a algo físico específico.
Cuando hablamos de los universales, hablamos de que pueden ser un cuantificador afirmativo o puede ser un cuantificador negativo. Y cuando hablamos del particular o existencial, también puede ser afirmativo o negativo. ¿Sí? Entonces tenemos todas estas opciones para nosotros poder clasificarlos, saber a qué nos estamos refiriendo. Entonces vamos a ver uno por uno. Vamos a empezar entonces con el universal y luego seguimos con el particular. Entonces acá vamos, ahorita nos venimos para esto. Vamos a pasarnos una y luego nos devolvemos. La expresión para nosotros referirnos hacia el cuantificador universal va a ser este símbolo. Cuando hablemos del cuantificador universal, ustedes se acuerdan que es como una A al contrario. ¿Sí? Entonces, este símbolo me dice que es un cuantificador universal, es decir, que estamos hablando de toda una generalidad. ¿Sí? Estamos hablando de una condición que todos la tienen. ¿Sí? Esto es la parte universal. Ahora me dice, ¿qué me dice ese símbolo? Que él encierra todo el grupo, todo, ¿sí? Y cumplen esa característica común. Por lo tanto, la característica que cumplen es X. Entonces, ¿qué decimos? Que ese cuantificador universal se encuentra en toda esa característica. ¿Y quién es la característica común? Pues es X. De tal forma que lo vamos a ver acá. El símbolo que nosotros tenemos se dice para todos, ¿sí? O para ninguno. En este orden de ideas, ¿cuál sería el cuantificador universal afirmativo? Para todo o ninguno, o para ninguno. ¿Qué dicen ustedes, muchachos? ¿Para todo o para ninguno? Ya sabemos que es cuantificador universal, ¿sí? Juntos son cuantificadores universales, ¿por qué no? Pero ¿cuál es el afirmativo y el negativo? Es el El verde, profe. ¿El verde cuál es? Dime. ¿El verde es qué? ¿Afirmativo o negativo? Negativo. Negativo. Por lo tanto, el azul es el cuantificador universal afirmativo. ¿Sí? Si observan aquí que cuando decimos para ninguno, también seguimos hablando desde la generalidad. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Tenemos un argumento que son los estudiantes entregan su tarea a tiempo. Como que esta es nuestra proposición, esta es nuestra oración, esta es nuestra condición, que es la que estamos trabajando. Entonces, si la vamos a hacer de manera afirmativa, utilizando un cuantificador, ¿qué decimos? Que todos los estudiantes entregan su tarea a tiempo. ¿Sí? ¿Qué le colocamos? El cuantificador. Y nos estamos refiriendo a esa proposición categórica. Es decir, cuento la proposición categórica. Hago un conteo de esa proposición. Luego lo colocamos dentro de la simbología. Entonces, nuestro símbolo de cuantificador universal, ¿sí? X. ¿Quién es X? Ah, la condición de esa proposición categórica. Aquí este símbolo ya ustedes lo conocen, pertenece ¿a quién? Pues al conjunto U, ¿sí? A toda esa proposición. Entonces, cuando lo vayamos a leer, se lee que para todo estudiante, ¿quiénes son los estudiantes? El sujeto, es que para todos los estudiantes X
tal que X entrega su tarea a tiempo. Entonces, ¿qué me quiere decir? Todos es para todos esos estudiantes, X es mi condición. ¿Qué va a pasar? Que esa X, que es mi condición, entrega su tarea a tiempo. ¿Sí? En este caso, X, ¿quién pasó a ser? El estudiante. El X entrega su tarea a tiempo. Y los estudiantes entregan su tarea a tiempo. Si lo viéramos de forma negativa, entonces ya no es todos, sino ninguno. Ninguno, hablando desde la generalidad. Ningún estudiante entrega su tarea a tiempo. ¿Sí? ¿Qué pasa en la simbología? Seguimos teniendo nuestro mismo cuantificador, nuestra expresión del cuantificador, porque esa A al contrario es para el universal. Entonces, de X que pertenece a U. ¿Quién es X? Volvemos a lo mismo. Son los que no entregan la tarea. Mira, acá está la negación. Porque como estamos hablando de ninguno, estamos hablando de la negación de ese cuantificador universal. Y por lo tanto, lo vamos a determinar como ningún estudiante, tal que X, no entregan su tarea a tiempo. O también podemos decir que todos los estudiantes X, tal que X no entrega su tarea a tiempo. Es decir, debe estar puesto la negación de ese cuantificador. Y la negación se da cuando nosotros expresamos quién es X, es decir, estamos negando a X. ¿Listo? Entonces, eso lo deben tener muy en cuenta. Ahora vamos a ver nuestro cuantificador existencial. ¿Sí? Entonces, ya no hablamos desde la generalidad, ya hablamos desde algo puntual. ¿Sí? O algo muy particular. Entonces, ¿qué me indica este cuantificador? Que al menos un elemento, ¿sí? O al menos algo de ese conjunto cumple cierta característica. ¿Sí? Entonces, por lo menos un ejemplo general, de todos los animales de la selva, un 20% son animales acuáticos. ¿Quién es lo particular? Pues ese 20%. Es decir, es solamente una parte, no son todos los animales. Sí, por lo tanto, no podemos decir que es un cuantificador universal, porque si fuera universal estaríamos diciendo que son todos los animales, y no todos los animales son acuáticos. Por lo tanto, entonces, lo que hacemos es llevarlo hacia una particularidad que es la que nos indica que estamos hablando de algo en específico. Y en este caso, el particular, su expresión es una E, pero es una E al contrario. ¿Sí? Esa E me indica que estoy hablando de algo particular. Y cumplimos la misma característica del universal, es decir, el cuantificador con respecto a la expresión X, ¿sí? Y P de X, es decir, la característica indicada. X es la característica indicada que estamos evaluando o que estamos conociendo. En este caso, dentro de la simbología, cuando decimos existe al menos uno, ¿sí? Al menos un X tal que X, o decimos existe al menos uno que no cumple esa característica, es decir, que no cumple esa X. Entonces acá tenemos cuantificador existencial, entonces este es el afirmativo, o el cuantificador existencial negativo, ¿sí? Y visto este en un ejemplo, perdón, tenemos, hablamos de la parte existencial, es decir, de la parte particular, y tenemos que puede ser algunos, ¿sí? O alguno. Entonces acá tenemos que algunos estudiantes, algunos nomás, no todos, entregan su tarea a tiempo. Entonces, desde la simbología tenemos que algunos, ¿quiénes? Algunos de esos estudiantes, ¿sí?
¿Quién es X? Entonces son esos que no entregan su tarea a tiempo, pertenecen a ese conjunto U. ¿Quién es ese conjunto U? Pues los que entregan su tarea a tiempo. Entonces, ¿cómo se lee? Existen algunos o hay algunos o se tienen algunos estudiantes X, tal que esos X entregan su tarea a tiempo. ¿Sí? Y cuando lo negamos, debemos siempre tener la particularidad de negarlo, tanto dentro de la proposición como en la expresión. Mira, los estudiantes no entregan la tarea. Y si lo llevamos a la simbología, mire, estamos negando a X, porque X son los que entregan su tarea a tiempo. Y lo vamos a leer, existe al menos un estudiante X, tal que X no entrega su tarea a tiempo. ¿Sí? Entonces ahorita sí nos devolvemos para acá. Vemos que como en un resumen podemos tener universal afirmativo, universal negativo, existencial afirmativo, existencial negativo, y hay un existencial único. ¿Sí? ¿Cuál es el único? Es decir, que solo uno hay. No son algunos, no son unos cuantos, sino uno. Y ese símbolo es el mismo símbolo del existencial, pero se le agrega que es el único, que es un símbolo de expresión. Entonces primero tenemos, todas las plantas son verdes, ¿sí? Entonces afirmamos de que todas son verdes. Cuantificador universal y se nota con el símbolo A. Ningún estudiante reprobó la materia. ¿Cómo determinamos que es un cuantificador universal negativo? Con la negación de la expresión. Algunos hombres son sabios. Lo determinamos con su símbolo y algunas veces no, es porque estamos, mire, negando la expresión. O el último, hay un único equipo ganador, acá tenemos la expresión y por lo tanto vamos a tener esa expresión vista desde esta forma. Algunos, perdón, uno o el único, ¿sí? El único estudiante que se encuentra de pie está en el tablero, ¿sí? Podemos decir, ¿quién es el único? X, ¿sí? Este es el solito que está, no hay más. ¿Listo? Entonces vamos a hacer algunos ejemplos entre todos. Entonces tenemos, a continuación, se encontrarán una pareja de argumentos incompletos para el desarrollo del ejercicio 1. Entonces tenemos el argumento, los dos argumentos. Las personas tienen las vacunas completas contra el COVID. Y nuestro segundo argumento es, este es el primero y este es el segundo. Joven de 17 años es mayor de edad. A partir de la pareja de argumentos incompletos que haya seleccionado, deberá desarrollar los siguientes ítems. Tenemos que completar el argumento con el cuantificador, ¿sí? Pero dice que de tal forma que sea verdadero lo que estamos diciendo. Debemos definir la simbología del argumento dependiendo del cuantificador que se haya seleccionado. Y por último, identificar si el argumento corresponde a un cuantificador universal afirmativo, universal negativo, existencial afirmativo o existencial negativo. Entonces vamos a hacerlo acá. Para la primera, ¿cuál cuantificador debemos colocar aquí? Yo creo que algunos. Algunas personas tienen las vacunas completas contra el COVID. Realmente la estamos haciendo verdadera porque si nos ponemos a revisar dentro del sistema de vacunación, pues vamos a observar que no todas las personas tienen la vacuna, ¿sí? Entonces, algunos sí nos da la caracterización. Ahora vamos a determinar la simbología de algunos. Entonces, vamos a hacerla.
¿Cuál es la de algunos? La E al contrario, entonces, algunos X, ¿sí o no? Tal que X entrega su tarea. Entonces, tal que X, ¿quién es X? Las personas que tienen las vacunas completas. No, las personas sería X y acá tienen las vacunas completas. Ok. ¿Listo? Y entonces aquí, ¿cómo se vería? Aquí nos tocaría poner es la Y acá de X que pertenece a U. ¿Sí? Ahora, ¿qué tipo de cuantificador nos surgió? Existencial. Ajá, cuantificador existencial afirmativo. Deben decir si es afirmativo o negativo. ¿Listo? Deben hacerlo. Si nomás ponen existencial, no les va a quedar completo el ejercicio. ¿Listo? Entonces no se les olvide que deben hacer. Y entonces para el segundo ejercicio, ¿cómo sería? Joven de 17 años es mayor de edad. Pues ahí sí ninguno. Porque Exacto. Ningún joven de 17 años es mayor de edad. Ninguno, no existe. Entonces, dentro de la simbología para ninguno, ¿cuál sería? La A. Y tal que X, ¿qué sería? Tal que X. Ah, no, mané, yo. Sí. ¿Cuál sería ese X? No te escuché bien. Sería como 17 años o mayor. Es mayor de edad, 17 años es mayor de edad, ¿cierto? Por lo tanto, aquí nosotros nos hace falta la A. ¿Y qué tipo de cuantificador sería? Negativo. ¿Cuál? Ah, ¿Universal o existencial? universal. 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 Negativo. ¿Qué? Negativo. ¿Sí? Entonces acá es tal que X. ¿Cómo sería ahí tal que X esa parte negativa? ¿Qué nos falta acá? Nos falta arreglar esta parte. Vamos a hacerla acá abajo. Con verde a ver si podemos. ¿Quién es X? Que no... Ay, no se escribe. No es mayor de edad a los 17 años. No se les olvide que tienen que negarlo. O si no, no lo vamos a poder hacer. ¿Listo? Deben de negarlo.
Entonces, así sí, esta no, esta sí. ¿Listo? Entonces vamos a hacer este. Frutas no son ácidas o fruta es perjudicial para la salud. Para la Sería primera, como ¿cómo? ¿Cómo que no te escuché? Sí, se les va el audio. Pueden escribir en el chat. Estoy acá en el chat también mirando. En el primero, ¿qué va? ¿Qué cuantificador vamos a tener allí? Algunas, sí señor David. Algunas frutas no son ácidas. Y para la segunda, en nuestro ninguna, perfecto Claudia. Ninguna fruta es perjudicial para la salud. Sí, señora. Ahora, la simbología del argumento. Entonces vamos a escribirlo. Existen algunas, vamos para acá para la primera, algunas frutas. ¿Y eso quién es? X, tal que X no es ácida. ¿Y cómo sería nuestro símbolo? banana. El símbolo para este cuantificador, ¿cuál es? La E que viene al revés. Exacto, la E. Entonces sería la E de X que pertenece a ese conjunto A. Y para el segundo, entonces, ¿cómo nos queda? Ya yo les ayudé con el primero y con el segundo. No, sí, porque estamos, mire, ninguna, la negamos totalmente. No existe ¿qué? ¿No existe qué? Una fruta. ¿Por qué podemos decir que una fruta? Porque si estamos hablando de ninguna, es quiere decir que todo, estamos hablando desde la generalidad. ¿Sí? Entonces no existe ninguna fruta o no existe una fruta X que va a ser nuestro parámetro allí, tal que siempre lleva la coma, tal que ¿quién? Ese X. ¿Y quién es ese X? Que sea perjudicial para la salud. Por lo tanto, ¿cuál sería nuestro símbolo?
No tiene similitud, todo lo rojo que es todo. Si estamos hablando de ninguna, ¿cómo nos queda? La A al revés, sí señor Francisco, perfecto. La A al revés, A, cuantificador universal que pertenece, de X que pertenece, niego el conjunto. ¿Sí? Niego la característica del conjunto. Por lo tanto, si ya tenemos nuestros dos símbolos, pues entonces acá en el tipo de cuantificador que decimos, que es un cuantificador, hacerlo con verde, existencial, ¿cierto? Negativo. O también pueden decirlo que es un cuantificador particular negativo. Y para el segundo cuantificador, ¿cuál sería? ¿El segundo cuál es? Universal negativo. ¿Listo? ¿Qué nos hace falta en esta simbología? Si ustedes observan, esto es una ¿qué? Una negación. Exacto. Entonces, ¿qué nos hace falta acá? Negar nuestro conjunto. No lo hemos negado. Pertenece a esa negación de ese conjunto A. ¿Listo? ¿Por qué? Porque tenemos el no. Aquí sí lo dijimos, tal que X no es ácida. ¿Sí? Y aquí no existe. ¿Sí? Entonces siempre vamos a tener la negación. Por eso es existencial negativo y universal negativo. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas? Yo, profe, una preguntita. Esto, ahí, bueno, usted coloca, ya entendí el existencial, X pertenece, y ahí en el conjunto, antes trabajábamos con U, ahora trabajamos con A. Podemos trabajar con cualquier letra en mayúscula. Cualquiera. Si tú Ah, quieres trabajar con P, con U, con A, no hay ningún. ¿Qué es lo que debes tener en cuenta? Que si vas a hacer en que la mayúscula. secuencia siempre esté y que esté en mayúscula. Ah, ok, listo, señora. No pasa nada. Ok. ¿Listo? Entonces, aquí ya tenemos resuelta la primera pregunta. Dentro de 8 días vamos a ver nuestro cuadro y nuestro tipo de razonamiento. Es decir, dentro de 8 días vamos a trabajar segunda y tercera para que nos rinda un poco todo lo que tenemos que hacer. Es decir, que entonces dentro de 8 días hacemos el cuadro de oposición, ¿sí? Con respecto a esas proposiciones categóricas. Determinamos en nuestro cuadro, hacemos algunos ejercicios de ese cuadro de oposición, ¿sí? Es decir, segundo y el tercero, determinamos el tipo de razonamiento. Las dos cosas las podemos trabajar dentro de 8 días. ¿Sí? Ya dentro de 8 días vamos a mirar, el 11. Para que el 18 de mayo, cuando entregamos tarea, venga, nos devolvemos para no enredarnos. El 15. El 15. Ah, no. Así, el 15 de mayo.
Entonces, el 11 hacemos segundo y tercero y el 15 nos cae un miércoles. Digamos que podemos reunirnos el 14, si les parece, en la mañana, para dudas, preguntas, ayudas, ¿sí? Con respecto a la tarea. ¿Les parece? Sí, señora. Entonces nos vemos dentro de 8 días y nos vemos a los 2 días de nuevo. Ok, profe, sí, señora. ¿Listo? Recuerden que ahí ya les queda la grabación para que cuando necesiten ingresar, pueden ingresar y pueden trabajar. ¿Listo? Vamos a dejar de grabar.